Buen día a todos. Aquí de nuevo con el programa con Juan Carlos, nuestro amigo. Aquí, hola Juan Carlos, con un tema muy, muy interesante, las humanidades del pasado. Bueno, Juan Carlos, ¿qué tal? Un tema muy interesante hoy nos trae. ¿Cómo están, Juan amigos? Un Carlos. saludo a todos ustedes, un gusto estar una vez más acá en el programa, llevándoles justamente un tema bastante interesante sobre las antiguas humanidades. Te pregunto a ti, Loli, ¿tú piensas que esta nuestra humanidad es la única que ha estado habitando este planeta o hubieron otras humanidades en otros tiempos acá en nuestro planeta? ¿Cuál es tu opinión para empezar? Bueno, pues yo pienso que no ha sido esta la única humanidad que ha habitado en nuestro planeta. Por supuesto que ha habido otras humanidades aquí habitando mucho antes de toda la actualidad que tenemos y sí, sí, ha habido un pasado de humanidades, sí, sí, seguro. Así es, ese es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy y es bastante interesante porque nos va a trasladar hacia tiempos inmemoriales de lo que es nuestro planeta. Sabemos que nuestro mundo, según la ciencia, los científicos nos dicen que estamos acá aproximadamente hace 4.000 millones de años, o sea, el planeta, o sea, la estructura del sistema solar en su conjunto. Obviamente, o sea, es un cálculo que se da 4.000 millones de años atrás. En todo este tiempo sabemos que ha habido un tiempo que hubo lava, volcanes, no había aguas prácticamente hasta que se fue solidificando nuestro planeta y luego dando paso a lo que son las plantas, los animales y también otro tipo de criaturas que han vivido en nuestra faz terrestre. Entonces, ha habido bastantes cambios durante estos millones de años y también los últimos milenios. O sea, ¿por qué me refiero hacia ese tiempo inmemorial y lo que viene a representar la actualidad? Vayamos viendo las imágenes, por favor, estimado Jordi, ahí para que vayamos siendo más gráficos. No importa el orden, ahí yo me acomodo a lo que venga. Ahí estamos viendo, seguramente usted, ahí lo deja, por favor. Seguramente muchos están familiarizados con lo que es las líneas de Nazca, obviamente que están en el Perú, pero muchos desconocen que también en el altiplano boliviano existen unas líneas, es cierto, que no tienen dibujos como lo tienen en el Perú, pero que son mucho más grandes y más largas, que son de 300 kilómetros cuadrados, que están en pleno altiplano boliviano, que se extiende desde lo que es cerca al lago Titicaca a lo que viene a ser el lago Popo. Ya, entonces ahí en esa región se encuentran estas líneas. La siguiente imagen, por favor. Ahí lo vamos a ir viendo con más calma. Ahí está el lago, que actualmente por la sequía, este es el lago Popo, que se encuentra justamente en el altiplano boliviano. En cercanías de este lago, que conecta con el lago Titicaca por el río Desaguadero, es donde se encuentran esas líneas. O sea, esto está a simple vista, esto es sacado de Google Maps, o sea, no es algo misterioso, fantástico, sacado de no sé dónde. O sea, esto si ustedes entran es libre aquello. En mi caso yo voy siempre viendo los mapas de Google Maps, justamente, valga la redundancia, para poder ver qué es lo que nos muestra la superficie de nuestro planeta. Claro, en este caso estamos hablando de lo que viene a ser el lado boliviano, de lo que es actualmente el altiplano. La siguiente fotografía, por favor. Entonces, estamos apreciando, bueno, ahí ya empezamos a hablar de que en esta zona, ahí lo va a mantener un tiempito largo, por favor. Estas líneas que se encuentran en el actual altiplano boliviano conecta con el lago Titicaca. Claro, si hablamos de países, aunque no soy muy amigo de hablar de esa división que existe entre seres humanos, pero bueno, para ubicarnos geográficamente, lo que estamos viendo es la puerta de Jayumarca.
Cayumarca es lo que está en el lado peruano a 1 hora y media de la frontera con Bolivia y similar distancia y tiempo con lo que es de Puno hacia lo que es esta región que es fronteriza entre Perú y Bolivia. Entonces, estas líneas que habíamos visto pertenecen a una de las culturas más antiguas del planeta. Claro, me refiero solamente a esta última parte que vendría a ser la Atlántida, que luego vamos a ver que las otras humanidades han habido. Entonces, han dejado vestigios, por ejemplo, esta puerta que está ahí en Cayumarca, la siguiente imagen, por favor, para ir siendo más gráficos, ¿ya? Entonces, esta imagen que se tiene es un pórtico de 7 metros por 7 metros. Ahí estoy yo, su servidor, en una visita que hice hace un tiempito atrás justamente a esa puerta, y en medio de esa puerta, de ese portal, hay una especie también de pequeña ventana, un pequeño ventanal, donde uno puede ponerse ahí en esa posición y cargar energía. Luego voy a explicar de lo que ha sucedido posteriormente, pero esto es un lugar donde se sabe que ha sido eh, digamos, construido, fabricado por gente que ha estado en la Atlántida. Pertenecería prácticamente a uno de los templos que han estado, porque esto tiene que ver mucho con la cultura esta de Tiahuanaco. No estamos hablando la última parte que es de hace 2000, 3000 años atrás, que esto es la parte que muchas veces los mismos arqueólogos quieren insistentemente hacer creer, pero esto sabemos que tiene que ver mucho de humanidades muy anteriores, y dicho sea de paso, esta es una cápita aparte, se sabe que ahí, en esta región donde estoy parado, hay una puerta justamente que se abre en momentos precisos, no está todo el tiempo abierto, pero que uno puede acceder a ese otro lado del planeta, que serían las ciudades intraterrenas, donde uno puede tener contacto con los seres del espacio. Bueno, eso es lo que se ve ahí. Entonces, esto tiene que ver mucho con la entrada, es esta justamente lo que estamos viendo de la Hermandad de los Siete Rayos. Ustedes saben perfectamente que está ahí el templo este de Aramu Muru, que es uno de los más grandes maestros espirituales que ha existido después de la Atlántida, que justamente ha llevado el disco solar. El disco solar es de oro puro, ya donde estaba colocado, ahí, bueno, justamente donde está mi persona, ahí en esta foto, en ese lugar, pero que podía ser utilizado, dependiendo mucho de la persona, más que todo lo hacían estos sacerdotes espirituales de ese tiempo para poder aperturar esas puertas dimensionales que son los llamados Stargates. Entonces, pertenecen a aquello. Y actualmente en esta región que pertenece al lago Titicaca, ya en toda su extensión, tanto compartimos Bolivia y Perú, ese lago, entonces ahí hay una puerta dimensional. Ahora, yo les voy a contar algo interesante. Podemos ir cambiando de imagen, por favor. Lo que sucede, no sé si sabían, eso está interesante, yo lo va a mantener, por favor. El año pasado, casi en estas fechas, casi finales de año, ha habido movimientos sociales, o sea, ha habido problemas sociales en el Perú, y casualmente esto que estábamos viendo del anterior portal está en la región de Puno, ¿ya? Y sabemos, claro, no vamos a hablar de política, pero al fin y al cabo tiene que ver mucho con todo esto a nivel mundial, la política internacional, que en Irak, para invadir Irak en los años 90 y luego lo que ha sido en los años 2000 con esa última incursión militar norteamericana, y los aliados han utilizado los Stargates, o sea, estos portales dimensionales de Irak, y se lo apropiaron nuestros amigos, más que todos los militares norteamericanos, porque el pueblo norteamericano no toca pito, como decimos acá en Sudamérica, o sea, no lleva la vela en el entierro ellos. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que han utilizado estos norteamericanos esas puertas dimensionales, ¿ya? Entonces, para hacer sus experimentos y todo aquello a nivel ya de contacto extraterrestre, y ellos lo saben. Ahora, volviendo al portal anterior, ahí han habido problemas sociales en el Perú, pero en ese interín, ahí, gracias Jordi, en ese interín
de los problemas sociales, han desplegado tropas peruanas, obviamente, territorio peruano, tropas peruanas, y también ingresaron más de 10,000 soldados norteamericanos. Es Stargate que estamos hablando. Entonces, ¿para qué? Seguramente para querer utilizar también como ingreso de seres del espacio o hacer contacto con seres de otros planetas. ¿Por qué? Porque en ese lapso de tiempo, en lo que fue casi estas fechas, noviembre, diciembre y enero de este 2023, se hizo el despliegue militar donde se prohibía a la misma población de ahí, de Puno, llegar a ese lugar, porque hay gente campesina que tiene sus plantaciones de papa y otro tipo de hortalizas allá, entonces les prohibían. ¿Por qué? Porque cercaron este lugar, ya cercaron. Seguramente han ido haciendo algún trabajo, alguna cosa ya a nivel militar y todo aquello, hacer investigaciones, porque la vez que yo fui justamente a ese lugar, como estábamos viendo, al otro lado, porque es una especie de columna, como si fuera una espalda, pero con unas cosas así, bien interesante, hay unos túneles, que aquí yo no lo tengo las fotos por precaución, ya porque no quiero que vean exactamente la ubicación de eso. Hay unos ingresos de túneles que se dice que van desde ahí, desde ese lugar, conexión con Tiahuanacu, con el Cusco y hacia el lado del Roncador, se llama en el Brasil. Son lugares muy misteriosos. Entonces, ha habido aquel movimiento militar y creo que hasta el momento sigue, pero ahora un poquito ya se calmó los asuntos estos políticos, pero que hay mucho más control para llegar a ese lugar. Entonces, ¿por qué están buscando aquello? ¿Por qué lo hicieron en Irak? ¿Por qué lo hicieron en Siria? Aquí nada que ver con los de ISIS, con los de Hezbollah y demás. Estos, ¿por qué? Porque hay portales dimensionales que pertenecen a otras humanidades. Entonces, el interés acá no es que si se odia en tal pueblo con tal otro pueblo, etcétera, 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 sino más bien es para poder apropiarse de la tecnología que se tiene en estos lugares claves del planeta para poder utilizar para sus propios fines y objetivos, que son en este caso de manejar a la humanidad, etcétera, ¿no? Entonces, no es nada casual. Entonces, acá en Bolivia también está el lago Titicaca con Tiahuanaco, el Salar de Uyuni. Sabemos que hay mucho interés en estas regiones porque aparte del litio y todo aquello, hay lugares claves de portales. Hay portales dimensionales que se abren periódicamente. Ahora sí, por favor, Jordi, la imagen de ese monolito que estábamos viendo, si no es mucha molestia. Ahí. Este es el monolito que se encuentra ahí en el Museo del Oro o de eh, Piedras Preciosas que está en la ciudad de La Paz, donde se puede apreciar, este es un monolito pequeño, no son los característicos grandes que se tiene de Tiahuanaco, que alguna vez los hayan visto. Ahora, lo que ustedes están viendo que está sujetado los brazos con una especie de, para que no se mueva, algo así como un grilletes, ¿ya? Y claro, acá hay otra imagen que también del mismo, por favor, ¿ya? Si lo tienen ahí a mano. Bueno, entonces, no, hay otra imagen del mismo, por favor, si no, luego voy a explicar esto. No, la anterior, entonces volvamos a la anterior del monolito. ¿Ya? Entonces es para que no se mueva y también tiene grilletes en los pies. Yo pregunté justamente a los que están, los celadores del museo, ahí los cuidadores, yo les pregunté por qué motivo este monolito estaba así, porque tienen miedo, según la creencia, es que se escape porque es un sacerdote, es un mago, según ellos petrificado, que tendría mucho poder, es por eso que está con grilletes para que no pueda moverse. Y ahí tiene algunas inscripciones en idioma, o sea, en escritura proto-sumeria. Proto-sumeria, no es el sumerio. Entonces, ¿qué estaríamos hablando acá? Acerca de los famosos Anunnaki, que también vendrían a ser los precursores de esta humanidad. La siguiente imagen, ya, por favor. Ya, eso es el monolito, o sea, este es el Pocotia que se llama. Ahí estamos viendo, esta es una imagen,
cuando yo fui a visitar a un pueblo que está en Achacachi, justamente cercanías al lago Titicaca, donde pude evidenciar, si alguna pueden ampliar un poquito la imagen, ahí se ven también inscripciones en esa piedra, o sea, se tiene escritura. Ya, entonces, ¿qué significa esto? Que en esa región lacustre, porque el anterior monolito que vimos fue encontrado en los años 60, obviamente del siglo XX, este monolito donde tiene inscripciones proto-sumerias y esta piedra, increíblemente, se van a sorprender, no está en un museo, no está en un lugar, digamos, cuidado. Esto casualmente, porque yo estaba haciendo el recorrido ahí en Achacachi, hay, como cualquier población, estaban haciendo construcción de una casa, o sea, una casa particular común de familia, y estaban utilizando estas piedras. Y yo me acerqué y me llamó la atención. Yo les pregunté a estas personas si sabían algo de esto, y ellos mismos se admiraron, dijeron, no sabíamos, no nos habíamos dado cuenta, porque esta piedra y otras más que están alrededor estaban justamente ahí, a flor de tierra. O sea, uno podía ir ahí y están escarbando, están picoteando todo aquello y para hacer la construcción o pilares de la casa. Entonces se está destruyendo mucho del patrimonio cultural. Y acá se puede apreciar que tiene esas líneas grabados ahí como especie de petroglifos, donde se puede también evidenciar que hay cosas muy interesantes que lastimosamente se pierden justamente por el descuido tal vez de autoridades o pobladores del lugar, porque desconocen obviamente el valor histórico que se tiene. La siguiente imagen, por favor. Ahí estamos viendo, esto también está en el Museo del Oro o de Piedras Preciosas allá en La Paz, está ahí mismo donde está el monolito que habíamos visto. Esta se llama o le denominan la Fuente Magna, es un platón de piedra que tiene grabados ahí dentro de la piedra esta, inscripciones proto-sumerias. ¿A qué quiero llegar con esto? ¿No será más bien que nos han contado la historia al revés? ¿No será más bien que nos han mostrado la historia desde otro punto de vista, queriendo negar los orígenes mismos de la humanidad? Y que esta humanidad no haya, o sea, esta, la actual, no me estoy refiriendo a otras que luego vamos a hablar, que no haya sido tal vez allá, en lo que es el Éufrates, el Tigris y no sé qué, allá por Medio Oriente, que nos han insistido mucho que esa es Tierra Santa, etcétera, etcétera. ¿No habrá sido más bien porque las escrituras proto-sumerias, las inscripciones ahí, avalarían aquello? Y esta vasija ha sido estudiada por lingüistas que se encargan de lenguas muertas, obviamente. Entonces, se dieron cuenta que son proto-sumerios. ¿Y qué significa protos? Anterior a. O sea, en otras palabras, estaríamos hablando de que esta humanidad hubiera nacido acá y que fue proyectándose a lo que ha sido esta cuestión cultural, civilización hacia el mundo. Y también una vez yo les mostré acá, claro, era otro tema que estábamos tratando, que hay un señor Machicao, allá en los años 30 del siglo pasado, donde escribió un libro que se llama La lengua de Adán, que coincide porque no se conocía esto, porque el libro es de La lengua de Adán, ha sido escrito en los años 30 del siglo XX, y el descubrimiento de esta vasija junto con el monolito ha sido en los años 60. Entonces, dista mucho en el tiempo, pero el señor Machicao, que el escritor aquel, decía que sí, efectivamente, la lengua de esta humanidad, la que actualmente tenemos, vendría a ser el Aymara. Muchos tal vez se sorprenderán, muchos tal vez se querrán rasgar las vestiduras diciendo, no, pero nos dijeron que el hebreo, el arameo o el chino o el alemán antiguo, etcétera, son los orígenes de nuestra humanidad. Como digo, ¿no habrá sido más bien al revés, que nos han querido imponer y haciendo negar que nuestros orígenes están acá, en esta región? Y en ese texto que antes mencioné, habla de que
también aquí estaría el paraíso, o sea, haya sido el paraíso de esta humanidad, donde se extendió por el planeta. Y hay otro texto que también una vez tuve la oportunidad de mostrarles, aquellas primeras veces cuando estuvimos hablando de lo que es la parte boliviana y peruana, lo que es el altiplano en realidad. Un sacerdote católico allá en el año 1532 aproximadamente, también escribió un texto, claro, que el título verdadero es Copacabana de los Incas, que lo han vuelto ya como Copacabana de los Incas, pero al fin y al cabo es el mismo texto, donde hace una cronología, el sacerdote católico, no estamos hablando de algún pastor evangélico o algún, digamos, porque no existía ni Bolivia ni Perú, porque no habían naciones todavía independientes, eran todo por lo que llegaron de España, de Europa, etcétera. Y este sacerdote escribió diciendo que, bueno, en ese tiempo el término era los indios de esta región, que mal llamados indios, que son los nativos originarios, ¿ya? Entonces dijo, e hizo también una cronología, hizo un diario, digamos, para recabar todos los datos, y increíblemente coincide con el texto, la lengua de Adán. Este sacerdote católico dijo, los indígenas o los llamados indios de acá tienen también un dios que se llama Huiracocha, que hizo muy similar, o sea, el relato bíblico es idéntico porque lo encontraron todos en unas planchas de oro y de plata acá en la Isla del Sol, y creo que se lo llevaron posteriormente ya a España justamente para que, no sé si lo habrán destruido, lo habrán entregado a la reina de ese tiempo en los años 1500 y tantos, pero hizo, o sea, sacó a la luz aquello, y que habla de que hay un Adán y una Eva aquí en la región andina. No es, por eso le digo, no es que sea allá en Medio Oriente, la tierra sagrada, donde nos creó Dios a esta humanidad, etcétera. No estoy contradiciendo, sino bajo las evidencias de estos escritores, que también hay un sacerdote católico. Entonces, de ahí, ¿qué es lo que nos dice este mismo sacerdote? Que también en esa cronología hay patriarcas que son muy similares a lo que viene a hablar la Torah, o sea, lo que es el Pentateuco católico cristiano, que habla justamente de eso, de que han venido patriarcas, o han estado acá, más bien dicho, los patriarcas. Y también habla de una inundación, que ha habido un diluvio universal y que se habría construido aquí en esta región el arca de Noé. Y el nombre de ese Noé en Aymara vendría a ser Ñoque, que también tenía 3 hijos y cada hijo tenía sus esposas. Entonces han salido de acá porque ha sido una inundación grande, y según algunos fue a parar por allá, en esa región de Medio Oriente, en el monte Ararat, que según muchos coinciden, la famosa arca de Noé. ¿No será más bien por eso, repito insistentemente, que haya sucedido aquello y que la historia ha sido tergiversada o mal contada, o que nunca se quiso aceptar aquello? Porque claro, siempre nos impone, digamos, aquí a Latinoamérica, esta región del planeta, que de allá viene el conocimiento, de allá viene el origen, de allá viene. No estoy yendo en contra de los, porque al fin y al cabo nosotros somos mezcla de europeos e indígenas acá en Latinoamérica, pero ¿por qué no aceptar esa otra óptica? Y también hay algo que me sorprende, ¿no? Que nos muestran el mapa del mundo, pero arriba Estados Unidos, Europa, todo aquello, y de aquí hacia abajo está África, Australia, Sudamérica, todo aquello, como si en el universo hubiera arriba, abajo, y que estuvieran por encima los otros. ¿No será más bien, por qué no, Sudamérica arriba ponerlo y el África ahí y los otros abajo? Simplemente eso es algo ideológico, ¿no? Pero bueno, volviendo al asunto, como digo, no se habrá escrito mal la historia, o no, o lo quisieron, o lo tergiversaron para hacer aquello. He ahí la gran pregunta. Creo que había algunas consultas, me parece, sobre el tema, o saludos ahí, por favor, Loli. Sí, aquí tenemos ya saludos de nuestras amigas. Sé quién. Silvia Valderrama nos saluda desde Jujuy, Argentina. También Socorro Torres
nos saluda desde Colombia, Lisi Caballero desde Puerto Rico, Marta Casa también nos saluda desde Argentina, Cristina Abigail nos envía saludos también desde Caracas, Venezuela, Nora Graciela Martínez nos saluda desde Argentina, Lisi Caballero te dice, Juan Carlos, que si has ido alguna vez por Puerto Rico o vas a ir. Carla Alfaro también nos saluda, nos envía abrazos y bueno, y da las gracias por el programa maravilloso. Y muchísimas gracias a todos, un gran abrazo por vuestros saludos y por estar ahí. Sí, a nuestra amiga ahí de Puerto Rico, cualquier momento la divinidad va a dar esa posibilidad de estar por esas hermosas tierras, porque yo sé que hay muchos misterios, hay bases extraterrestres ahí, y obviamente están nuestros amigos con sus bases militares también, pero sabemos que hay lugares muy especiales, que hay mucho misterio. Ahí, en esa región de Puerto Rico, luego creo que está ahí Cuba, ahí cerca, que también tiene sus misterios debajo de las aguas, hay pirámides. La divinidad tal vez va a dar esa oportunidad de estar por esos lugares maravillosos, sería interesante visitar y hacer algunas prácticas en esos lugares, obviamente, ¿no? Entonces, se va a dar aquello seguramente. Pero yo les digo, ¿cuál es tu opinión, Loli, sobre esto que estamos hablando? No es, digamos, ir en contra de lo que sucedió con la conquista española o europea prácticamente, aquí a estas regiones, tanto norteamericanas, que es actualmente los llamados indios, que no son indios, nativos norteamericanos, acá los nativos de Centroamérica, nativos de Sudamérica, y bueno, que muchas cosas se han ido destruyendo, pero que hablaban mucho de pueblos muy civilizados, no estos últimos, ¿no? Sino de pueblos que son descendientes directos de los atlantes, los lemures y todo aquello. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, pues la verdad que esta historia de humanidad pasada, de humanos, se podría decir que esas civilizaciones, eh, aunque no fueran tan avanzadas en muchos aspectos como actualmente la humanidad tiene mucha tecnología, bueno, inteligencia artificial, en la actualidad como estamos, en la pasada era una civilización muy sana y bueno, yo recuerdo que utilizaban su herramienta lo más saludable posible, vivían muy humanamente y había unos valores muy grandes, inmensos. Y yo en la humanidad pasada de las civilizaciones anteriores las veo, pues bueno, en general, pues muy humanas, muy humanas. Estas actuales, aunque las se ven así más modernas, más evolucionadas, todo como más, bueno, técnicamente, digamos, tecnológico y demás avances, había muchísimos valores y una humanidad muy digna de ir llevando su día a día. Y cogían y llevaban su herramienta, su habilidad y mostraban más sus capacidades, sus dones y sus talentos. Así es, eran humanidades que respetaban, eso sí, la vida, respetaban la naturaleza, equilibraban, pero ha habido un momento, eso es lo que muchos no comprenderán o tal vez no conozcan del asunto. Por ejemplo, la Atlántida fue destruida. Vayamos un poquito hacia atrás. Una de las primeras humanidades ha sido la raza o la humanidad polar, lo que actualmente son los polos, que cada raza tiene 7 subrazas, o sea, no es una raza que están ahí, empiezan por una primera subraza, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. Cuando llega todo, como todo en la vida, hay un avance
suben hasta la cumbre y hay un descenso y ahí se destruye. Ahí está lo que son los polos, justamente con lo que es la Antártida, lo que es el Polo Norte. Ya ha habido un tiempo que han sido muy avanzados, pero también por eso ego, por nuestros defectos que tenemos, que de sentirnos ya muy poderosos, pues destruimos todo, lastimosamente. Luego, después de esa raza polar, ha estado la raza hiperbórea, ya donde actualmente vendría a ser la región nórdica que le llaman, o sea, de donde están los noruegos, finlandeses, los alemanes, ya toda esa región, y también parte de lo que viene a ser Rusia, Mongolia, parte de la China actualmente. Ahora hay una teoría bastante interesante que últimamente se está viendo y se está hablando bastante, es acerca del Tartaria. Seguramente para algunos esto les va a sonar algo interesante porque después de esa raza polar ha habido la raza esta hiperbórea que vendría a ser en ese lugar donde también han estado no solamente desde lo que viene a ser esa época antigua, han estado, según algunos estudiosos del tema, hasta el año 1722 aproximadamente, donde se sabe, según estos estudiosos, que han tenido la más alta tecnología. No era una humanidad precaria, que ha resistido bastante. Toda esa región nórdica que llamamos, ya, han tenido tecnología. No han estado escondidos en túneles ni nada. Una tecnología muy avanzada. Y luego ha habido un reseteo de esa humanidad donde ha quedado totalmente en el olvido, pero han ido rescatando aquello, en parte, digamos, la hermandad Bril, que lastimosamente luego ya se volvió esta cuestión de los nazis y todo aquello, y que las barbaridades que sucedieron, pero rescataron mucho de ese conocimiento porque sabemos que ese dictador de esa época, de 1930, que no es necesario decir el nombre, que provocó la Segunda Guerra Mundial, ha tenido acceso a ese conocimiento. Sabemos que estos señores han podido fabricar ovnis porque han estado en contacto con esa humanidad antigua, eso de hiperbórea, y luego han ido captando toda esa tecnología, pero lastimosamente han utilizado para el mal, que luego ya sabemos lo que ha sucedido a nivel mundial, ¿no? Entonces, eso sería la raza hiperbórea. Pero paralelamente, en el tiempo hacia atrás, ha habido la raza lemur. Los lemures han estado en todo lo que es la isla de Pascua, que es uno de los lugares más emblemáticos de esta raza lemur o mu, que han tenido también tecnología muy avanzada, porque como digo, cada raza raíz tiene 7 subrazas que van avanzando desde lo más básico, subiendo hasta niveles bien elevados de conciencia, y lastimosamente también lo que sucede siempre, hay un bajón y caen. Entonces, esa es la situación, lo que ha sucedido. Entonces, ahí en la Polinesia, todo aquello que esa zona, son vestigios, esas islas pequeñitas son vestigios de esa raza, de ese gran continente Mu. Después de la destrucción, es por eso que ahí también, ahí a colación vamos a comentar, muchos pensamos que nuestros ancestros, claro, si estamos hablando solamente hace unos 2000, 3000 años atrás, eran con taparrabos, flechas y sus plumas, ¿no? Que gran parte es cierto, pero nos estamos olvidando que antes, cuando ha habido la destrucción de esas portentosas civilizaciones, han quedado sobrevivientes, o sea, un remanente de esas humanidades, de su humanidad en destrucción, y que como tenían tecnología muy avanzada, pero a ellos les quedó, o sea, como ya no tenían nada, ni computadoras, ni nada de avance científico, se quedó ahí. Y entonces, como ya no tenían a mano ningún instrumento de esa época, han tenido que recurrir a lo que es, digamos, la historia, la leyenda, los dioses de ese tiempo, las guerras y la destrucción que habla todo esto. Entonces,
ya vemos que ellos posteriormente han querido reconstruir esas civilizaciones. Entonces, después de la raza lemur está la Atlántida, que ha empezado con los remanentes del reino de Mu o Lemur a construir nuevamente una humanidad. Y de ahí han tenido que pasar 7 subrazas. Y ahí también hubo la destrucción planetaria. Y ahí justamente empieza todas aquellas culturas o civilizaciones que hemos visto, o sea, la maya, azteca, chichimeca, los aymaras, los quechuas son los incas por si acaso, y otras culturas más guaraníes acá en Sudamérica, comechingones en la Patagonia, y bueno, y muchos otros, ¿no?, que están ahí. Entonces, estas poblaciones son los remanentes de esa civilización atlante, que muchos de ellos han salido fuera, o ya a este mundo, o sea, al exterior, cuando vieron que pasó el peligro. Entonces han vuelto a repoblar nuestro planeta. Y entonces ahí está ese portal que habíamos visto al principio, que es de 7 metros por 7 metros, esas líneas que están ahí en territorio boliviano actualmente, que son de 300 kilómetros de extensión, muy similares, claro, no hay con dibujitos, ¿no?, que colibríes, como está en Pampas de Nazca, o monos, todo aquello, pero estos se extienden kilómetros y que van hacia lo que es el Pacífico. Entonces, hay mucho para conversar sobre este tema. No estoy diciendo o negando, digamos, que también han habido estas civilizaciones que son de Medio Oriente, que sí, son antiguos, obviamente. Ahí está Egipto, que son también descendientes de los atlantes ellos. No estamos negando aquello, pero sí, hay palabras muy comunes en lo que viene a ser esta cuestión de, si hablamos de la aymara, uru, para el idioma aymara es día, ¿ya? Y uruk, que está allá en lo que es Siria actualmente, de los descendientes estos de los Anunnaki, lo que es Persia, Siria, toda esta región, hay la palabra uruk, o sea, uruk, ¿ya? En hebreo también hay una canción, creo que es Java Nagila Java, que es en hebreo, habla también de uru, el despertar a un día, en la canción esta hebrea. Entonces, como hay una raíz, digamos, de una palabra, significaría que ahí tenemos una evidencia más de que hay un origen común. Y viendo las fotos estas de lo que mostramos, de esa vasija que tiene inscripciones, escritura proto-sumeria, y el monolito que también tiene inscripción proto-sumeria, más bien no será, como decía este sacerdote católico ahí en el libro Copacabana de los Incas, o este otro señor Machicao en los años 30 del siglo XX, que también escribió acerca de que la lengua de Adán estaría acá en esta región. Entonces, no estamos negando, obviamente, lo que viene a ser, lo que ha sido estas poblaciones muy antiguas, sí, pero que por estudios más claros, más concisos, y que se sustenta justamente por evidencias, que las palabras, hay muchas palabras que son de origen aymara, ¿ya? Por ejemplo, hay un río allá en Estados Unidos, es Mississippi. En aymara, Misi es gato. Claro, uno dirá, pero estos son, sí, de los pueblos nativos originarios. Entonces, hay una similitud de palabras, o también en idioma vasco, en idioma catalán, hay algunas palabras que son muy aymaras, ¿ya? Entonces, hay palabras que marcan justamente, pero hay un origen común, hay una raíz que de ahí se fue extendiendo, pero si buscan en cualquier idioma, hay la palabra en común que es uru, que viene a ser día. Entonces, si se fijan en cualquier texto del idioma alemán antiguo, los chinos mismos, hay raíces, ¿ya?, idiomáticas que vendrían a hablar de esta región del planeta. Entonces, no podemos negar o querer taparnos los ojos, pero sí yo creo que
si fuera el caso, si se reescribiera la historia, porque eso es lo que muchos pretenden, que se reescriba la historia, porque han habido muchas falsedades en nuestro mundo, y que dicho sea de paso, por ejemplo, Cristóbal Colón, ¿cómo sabía que el mundo era redondo y no plano, como decían? ¿Por qué? Porque ha buscado en textos muy antiguos, porque él pertenecía a hermandades secretas, Cristóbal Colón. La única que ha financiado ha sido la reina de España, o sea, todo el trayecto, el periplo. Que ya vinieron otros para aprovecharse es otro asunto, pero el objetivo de Cristóbal Colón era en realidad saber que existían otros pueblos, otras culturas. Ese era el objetivo. Ahora, los otros que vinieron acompañándole y las barbaridades que sucedió es otro asunto, pero de buena manera vinieron estos amigos de Europa, pero se encontraron pues con cosas que tal vez no entendían y que, claro, desde el punto de vista muy cristiano y católico, fueron destruyendo. Pero también han habido sacerdotes valientes que han rescatado, aunque sea poco, de esos relatos muy antiguos que se habla de también un génesis, un empiezo de una humanidad que se vendría a sentar acá en esta parte del planeta. Entonces, han habido también cosas loables de gente que ha querido mantener aquello, sin ir más lejos, no estoy saliéndome de tema. Ahí el padre Crespi en Ecuador, también en los años 40 del siglo XX, en la cueva de los tallos, no tallos, tallos, ya, en la cueva de los tallos, ha descubierto muy similar a las planchas metálicas de plata y de oro que estaban en la Isla del Sol acá, en lo que es actualmente Bolivia. Han descubierto de que había dibujos de los sumerios, esta como ave con su pico, ya es uno de los dioses de esa región de lo que es Sumeria, todo aquello, aquí en Ecuador. No será, como les digo, el origen ha estado acá y ha sido llevado allá. Y también esas planchas lo ha mantenido el padre Crespi, que lastimosamente a su muerte han destruido el museo que había ahí con muchas de estas planchas de oro y de plata y han saqueado, no porque sean saqueadores que querían el oro, digamos, no, han habido manos negras para poder destruir, o digamos, la evidencia de que aquí en esta parte del planeta, sí efectivamente, y parece que fuera al 100% haya estado el origen de esta humanidad. Entonces, es así como les digo, o sea, no sé si vi algún comentario, algún saludo, me parece, sobre este tema, porque yo creo que es para que abramos nuestros ojos nosotros como seres humanos. Sí, aquí Lisi Caballero te comenta que ella cree firmemente en lo que dices. El sur de América está lleno de historia y he sabido de todos ahora. Empieza a salir mucho de todo esto. Marta Casas te pregunta que si los vídeos y las fotos que vemos son puertas y ventanas muy altas, corresponden a Tartaria. Y Violeta Castillo nos saluda desde México. Un gran saludo, Violeta, muchas gracias. Un abrazo. Tartaria, como habíamos dicho, es igualmente para todas ustedes, amigas que me están viendo y siempre acompañando viernes a viernes acá el programa. Bien, Tartaria justamente vendrían a ser estos gigantes que son descendientes de otras humanidades que se fueron a asentar justamente en esa región Mongolia, lo que es actualmente Rusia, parte de China, alguna parte de lo que es Europa también, o sea, España. Me parece que tiene que ver mucho con los vascos y esta región gallega, me parece, tiene mucho que ver, porque hay bastantes evidencias de que pertenecen a otras culturas que no son necesariamente humanas. Se sabe que el idioma vasco viene a ser un idioma muy adelantado también, similar al aymara. O sea que, y también se comenta, ya según los mismos vascos, nada que ver el patrioterismo vasco, pues estamos hablando simplemente
de lo que es la cultura, vendrían a ser ellos también descendientes de una cultura muy antigua que no es de este planeta. O sea, los vascos no serían de este mundo, vendrían a ser de otros lugares del cosmos, así como también los aymaras, que son de los atlantes que han venido del espacio, etcétera, etcétera. Es muy similar los vascos, así que si están viendo nuestros amigos vascos o alguien tiene sangre vasca, entonces, bueno, se van a dar cuenta que no son iguales. No estoy hablando de racismo ni nada de aquello, sino no pertenecen y por eso no complementan con el resto. Porque los vascos, creo que está parte de Francia, parte de España, ya, y creo que Portugal por ahí, pero es una región muy especial que se tiene, que es muy aparte, es un mundo aparte estos amigos vascos, que su idioma propio, sus costumbres, pero que como que jalan hacia lo que es el cosmos. Eso es lo interesante. Y claro, ya luego nos hemos mezclado todos, o sea, aquí nadie puede hablar de que somos una raza pura y originaria, ni que fuéramos caballos, ¿no? Sabemos que todos nosotros, querramos o no, ya han venido nuestros tatarabuelos, bisabuelos desde Europa, y esos europeos, si hablamos de Latinoamérica nomás, muchos de esos también pues son o de origen judío, sefarditas, ¿ya? Y claro, no estamos mezclando las cosas, pero son sefarditas, ya que han estado ahí en España porque los han echado luego porque eran judíos justamente y todo aquello. Y luego también mucha mezcla árabe. Por ejemplo, hay palabras árabes que también se mezclan actualmente, por ejemplo, horno, almohada, alfajor y otros más que son de origen árabe. O apellidos, por ejemplo, el mío es origen árabe judío, es Aliaga, los Ali, Aga, ¿no? Aliaga, entonces, y por parte materna ahí están los Garbizu, que es parte de mi apellido, entonces, hay una mezcla, y nadie puede decir que yo soy nativo originario, aymara o quechua, somos mezcla de nativos de acá con los que vinieron de afuera. Entonces, por eso hemos enriquecido nuestro planeta, y eso se llama la séptima de la séptima raza raíz que estamos viviendo actualmente, entonces de la quinta raza. Entonces, ya somos una fusión, y ni qué decir, y hemos vuelto a ser lo contrario. Muchos latinos se fueron a Europa, a España, Francia, Italia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Argentina hay harto italiano, hijos de italianos, pero esas nuevas generaciones se vuelven a ir, tendrán el apellido italiano, pero vuelven a sus raíces nativas, antiguas. O acá, los latinoamericanos se fueron a España a trabajar o a estudiar, todo aquello, están volviendo. O los mismos norteamericanos, muchos se van a Gran Bretaña porque son británicos, digamos, sus abuelos, sus ancestros, ¿no? Entonces, es eso, pero en realidad nuestro mundo ya con estos viajes, de la facilidad de irse a cualquier parte del mundo, ya somos una mezcla, que eso era poco, o sea, era difícil más bien en los años 70, 80, ya, pero desde los años 90 ya estamos mezclándonos, ya todos somos, ya no somos una sola raza, somos la mezcla. Queramos o no, tenemos genes de diferentes culturas. ¿Quién sabe? Yo tenga tal vez algún vestigio africano por ahí, que tal vez no se nota. O por ahí algún vestigio de europeos de esos rubios, pero que eso no se nota. Pero si se hiciera un análisis genético puede salir pues como un libro, todita la historia. O por ahí un neandertal, o un Homo sapiens, o alguna otra raza humana. Entonces, por eso les digo, o sea, nosotros tenemos que estar orgullosos de nuestros orígenes, y que no son orígenes, sí, humanos, terrestres, pero nuestro espíritu, nuestra energía viene del cosmos. Habremos tomado un cuerpo físico en algún lugar de nuestro planeta, pero nuestro origen es divino, que está allá afuera, allá en el cosmos infinito, que es eso lo que tenemos que también llevar, digamos, en alto, porque nosotros, sí, nuestro cuerpo nos ayuda a manifestarnos acá, pero traer el mensaje divino y espiritual que nosotros estamos haciendo, los buscadores, obviamente, para difundir todos estos, digamos, secretos que vamos descubriendo día a día con la investigación. Entonces, hay muchísimo por investigar, por averiguar, porque nosotros, como seres humanos,
ya hemos despertado y tenemos que despertar y tal vez reescribir la historia de nuestra humanidad para que nosotros no seamos siendo manipulados por los de siempre, sino que ver a nosotros mismos que tú y yo somos uno, que no hay fronteras, tú y yo somos energía cósmica y todo esto es ser una sola unidad. Eso es lo que tenemos que hacer. No sé si hay preguntas, consultas, por favor. Bueno, aquí Violeta Castillo desde Tecate, México, te dice que un gran tema y te da las gracias. Marta Casas desde Argentina también dice que es un tema muy interesante, te da las gracias. Orlando Rimax desde Puerto Rico, bueno, dice que somos humanos, que todos somos humanos. Muchas gracias, Orlando. Y yo te quería decir, Juan Carlos, si pudiera ser, que nos dijeras algo sobre la humanidad futura. Bien, obviamente, los ciclos se están cumpliendo. Cada 26,000 años aproximadamente termina un ciclo nuestro planeta. Entonces, como habíamos dicho, ha habido la raza polar que se destruyó, no porque sea malo, no, sino es un ciclo natural, así como empezamos de bebés, niños, adolescentes, adultos, ancianos y luego nos vamos, es similar, nuestro planeta tiene ciclos, entonces hubo el ciclo de la raza polar, se destruyó, la raza hiperbórea se destruyó, la raza lemur o mu se destruyó, la raza atlante se destruyó y los que estamos acá somos la raza aria, no confundir con el concepto nazi, siempre repito esto, de los arios, todos nosotros, europeos, asiáticos, latinos, que somos una mezcla, africanos, de todas las razas, no, esta humanidad es la raza aria, que estamos justamente ya en la última parte para dar el examen final. Después de esto, el remanente que quede, si quedamos nosotros o tal vez nos vayamos, eso no sabemos, pero me refiero a nivel personal, ya va a ser la raza Coradi, que es otra raza que va a empezar lo mismo con el remanente que esté acá en nuestro planeta, va a tener que iniciar nuevamente en base a lo que haya quedado de conocimiento almacenado acá en nuestro mundo. Entonces va a ser un recomenzar y de ahí va a tener que pasar otros 26,000 años para que esa raza Coradi llegue a su cúspide y luego empieza a caer y luego se destruye y a empezar otra raza, porque estamos hablando de la quinta raza raíz, es esta la nuestra, y luego viene la sexta y luego viene la séptima, para también que nuestro planeta pase a otras dimensiones. No estoy hablando de la quinta y séptima, sino a una novena esfera, o sea, niveles más altos, porque también el planeta, el sistema solar, tiene que evolucionar. No sé si habrá alguna otra pregunta, alguna consulta. Bueno, no, de momento no. Estamos llegando al final del programa, nos quedan pocos minutos. Muy interesante, Juan Carlos, de verdad, este tema de la humanidad desfasada. Y decirte que la humanidad del presente, que también tú has comentado algo, que claro, está más evolucionada, como sabemos, tecnológicamente. ¿Qué puedes decir tú más del presente que vemos en esta humanidad? Ya pocos minutos que nos faltan para terminar. Sí, lastimosamente la humanidad nuestra no está, digamos, equiparándose o al mismo nivel de lo que se quiere a nivel espiritual. Somos muy tecnológicos, tendremos aparatos que pueden detectar muchas cosas ya a nivel tecnológico, pero la humanidad se olvidó la parte espiritual. Claro, la gran mayoría de solamente será pues el 10% o el 5% que estamos ahí, casi a la par, tecnología y espiritualidad, pero el resto solamente que ahí está la inteligencia artificial que sirve, obviamente no estamos negando y muchas cosas más, pero es sin alma. O
sea, no estamos yendo a lo profundo del ser humano. ¿Por qué también nos quieren poner chips? Y eso no es que sea algo diabólico, ¿no? Sino ¿para qué? Para activar algunas zonas de nuestro cerebro que no están funcionando. Uno dirá, está bien, la tecnología avanza y hay que lograr muchas cosas. Está bien, pero no sabemos hacia dónde puede llegar aquello. Por ahí despertamos nuestros poderes con algún chip, algún elemento que nos pongan con inteligencia artificial en nosotros mismos. Por ahí no vamos a controlar, por ahí con un dedo nomás hagamos ahí y hagamos que haya un terremoto, o de pronto nos concentremos y hagamos caer meteoritos. No, o sea, hay que tener mucho cuidado, porque si desarrollamos nuestros poderes, y más que todo así, de una forma tecnológica, sin acompañar la parte espiritual, podemos destruir, lastimosamente, podemos destruir. Ese sería un mensaje, ¿no? O sea, equiparar lo espiritual con lo material y tecnológico, obviamente. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos, de verdad. Están encantados nuestros amigos. También te dice Socorro Torres, muchas gracias. Gracias también a ti, Socorro. Y gracias a todos por estar ahí, por vuestros saludos, comentarios, preguntas, y a todos los que nos van a ver, por supuesto, en diferido. Y aquí de nuevo el próximo viernes vendrá Juan Carlos con otro tema interesante, seguro. Y pues hasta la próxima semana, ¿no, Juan Carlos? A ver, algo que nos tenga que decir. Así es, el próximo viernes vamos a estar... Va a haber algo interesante, como siempre, va a ser una sorpresa, pero no se olviden, la búsqueda es personal y vamos a descubrir muchas cosas, así que nos vemos la próxima semana con un tema bastante interesante. Nos vemos. Gracias.